Bueno, gente, estamos iniciando el taller interactivo sobre acromegalia con cirugía en vivo. Y nos vamos a tomar 2 minutitos para que vaya ingresando el resto de los asistentes. Así podemos tener la audiencia en general. Yo igual me voy presentando. Soy el doctor Rodolfo Feldman, endocrinólogo, jefe del servicio de endocrinología del Grupo Gamma. Y bueno, y este taller está organizado por la unidad de cirugía de hipófisis y base de cráneo del Grupo Gamma. Así que simplemente tenemos la vista del quirófano con la presencia del doctor Héctor Rojas, que es director del Departamento de Neurociencias y coordinador de la unidad de cirugía hipofisaria y base de cráneo, y el doctor Pablo José, que es integrante del servicio de otorrinolaringología y también integrante de la unidad de cirugía hipofisaria y de base de cráneo. Esta imagen que ustedes están teniendo es en vivo, de este momento de la cirugía, así que estamos dando un poquitito de tiempo ahora para el ingreso del resto de los asistentes. Vamos a tener esta imagen. El objetivo del taller era, a partir de un caso de acromegalia, que podamos evaluar algunos aspectos relevantes de la patología, incluida esta intervención quirúrgica de esta paciente en vivo, con exposiciones que serán breves para dar lugar a la participación de los asistentes, y como modalidad tendrá lo que podríamos llamar unas mini mesas de debate, con algunas preguntas que van a aparecer en pantalla para poder votar online. Y por otra parte, el que desea hacer alguna pregunta o comentario deberá realizarlo a través del chat general del Zoom. La Valerina con otro Codman con Adre. Porque los micrófonos estarán muteados. Y sería interesante que puedan colocar también qué especialidad tienen cuando hagan alguna intervención y el lugar de residencia. Rodi, ¿nos escuchás? Sí. Bueno, nosotros ya estamos desde quirófano. Sí. No sé si nos están viendo. ¿Estamos con Pablo? Sí. Mira para la cámara. Está. Buenos días. Pablo. Así que bueno, estamos esperando un poquito más que se conecte gente. Ya tenemos bastante avanzada la cirugía, pero lo interesante va a ser la parte del tumor. Entonces, cuando ustedes quieran, que se conecte Rodi y vos, y arrancamos con el caso. Y después de eso nosotros podemos mostrar un paneo general del quirófano y de cómo está organizado y la gente está trabajando. Si Hernán me pasa la primera pregunta que quisiera que vote la gente, a ver de qué especialidades tienen. 21 personas ya. ¿Podrás pasar la primera pregunta? Ahí está. Si quieren ir votando, los asistentes.
¿Tenemos ya resultado? Rodolfo, votó el 76% de la gente, estaba esperando que voten un poquito más. Bueno, esperamos un segundito. Les comento que para nosotros es sumamente importante que participen especialistas de distintas ramas, de distintas especialidades, porque así a su vez consta en el último consenso de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, donde se vio que alrededor del 40% de los pacientes con acromegalia son sospechadas y diagnosticadas, por ejemplo, por médicos internistas, y que hay muchas otras especialidades que intervienen en la sospecha y el diagnóstico de esta enfermedad, como pueden ser los oftalmólogos por el caso de las alteraciones visuales, los odontólogos por el tema del trastorno mandibular y con los dientes, los reumatólogos o traumatólogos por dolores articulares, diversas alteraciones óseas, los neumonólogos, por ejemplo, por apneas del sueño, es decir, que hay un sinnúmero de especialistas que van interviniendo y no solamente es resorte del endocrinólogo y el neurocirujano. Así que para nosotros es importante que haya exactamente lo que vemos acá en pantalla, que haya de variadas especialidades compartiendo este taller. Así que bueno, muchas gracias. Tenemos, digamos, muy variadas especialidades acá y es muy interesante. Después, quienes están en otras especialidades que figure ahí para generalidad, nos gustaría también saber qué especialidades tienen. Bueno, ahora vamos a presentar el caso. La doctora Laura Monesnix, que es endocrinóloga e integrante del servicio de endocrinología y de la unidad de cirugía hipofisaria y base de cráneo del Grupo Gamma, va a realizar la presentación de la paciente. Ahorita. A ver si puedo compartir pantalla. Un segundito. ¿Ven mi pantalla? Sí, Laura, pero ponerla en perfecto. presentación. Sí, ahí está. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Rodolfo, de la cantidad de especialistas diversos es buenísimo. Sí, dice que mi conexión es media baja, si no, para, dígame si se ve bien y sigo así. Bueno, es un taller interactivo, como dijo Rodolfo, de acromegalia, con una cirugía en vivo, y vamos a presentar el caso que se está operando, que es una paciente femenina de 39 años, que tiene 2 hijos de 11 y 6 años, menstrua regularmente, sin tomar anticonceptivos, no fuma, es una paciente sana, hace gimnasia 3 veces por semana y como antecedentes familiares no tenía ninguno de jerarquía. No estaba tomando ningún fármaco, y el motivo de consulta fue una evaluación tiroidea por hallazgo de un bocio multinodular. O sea, esto es muy interesante porque estos pacientes consultan a diversos especialistas durante mucho tiempo por otras causas, que normalmente no son, a veces están relacionadas con la acromegalia, a veces no. Por suerte, en el interrogatorio, esta es una paciente del doctor Carreto, hubo preguntándole, la paciente refería dolores articulares, aumento del tamaño de las manos, de un año de evolución, le habían quedado chico de la alianza de casamiento, se la había tenido que sacar, los dolores articulares eran a predominio de las manos, sobre todo, y empezó con ronquidos de noche que anteriormente ya no tenía. En el examen físico, una paciente de 63 kilos, con una talla de 1,65, con una tensión arterial normal, con un campo visual confrontacional normal. Se le pide un laboratorio donde se constata aumento de la GH de 7,7, le dije 1,625, una mujer y
211, la glicemia 117, RB 98, función tiroidea normal, prolactina normal, cortisol normal, estradiol, FSH, todas las hormonas sexuales femeninas normales, y un test de tolerancia a la glucosa con un AGH de 109, de 5,9, que a las 2 horas era de 9,2, por lo cual no inhibía. Se le hace una ecografía de tiroides que traía un nódulo glucogénico de 10 milímetros derecho, bordes definidos. Se le pide una imagen donde se ve un macroadenoma de hipófisis, aproximadamente de 11 milímetros, ¿sí? En esta imagen coronal en T2, lo que podemos ver es que al seno cavernoso derecho, si bueno, Sabrina después a lo mejor nos puede describir más, y lo importante es ver también que está separado, que el tumor está separado de la dura madre por tejido normal, ¿sí? Esto Sabrina después va a hablar bien de la cápsula y todas estas cosas, pero vemos un tumor que se extiende al seno cavernoso derecho. Acá lo vemos también en esta imagen, sin alteración del quiasma óptico. Se hace un diagnóstico de acromegalia, producida por un macroadenoma productor de GH, con algunas alteraciones de las glicemias, y se decide resección endoscópica vía transnasal, que es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Decir que ahora vamos a hacer una muestra. Vamos a hacer un panel de quirófano. Sí, ahora vamos a pasar al quirófano un segundito para hacer un paneo general. Acá dejo de compartir. Vamos a ver esto. ¿Nos escuchan? Sí, sí. Bueno, ya estamos transmitiendo desde quirófano. Yo soy el doctor Héctor Rojas. Al lado mío está el doctor Pablo José. Queríamos mostrarle un poquito el quirófano. El anestesista Marco Nicola. La gente de los circulantes, que están todos trabajando con nosotros y nos facilitaron todo el instrumental. Noelia, nuestra instrumentadora, y bueno, y Pablo José. Ahora vamos a mostrarle un poquito algo. Yo no estoy pudiendo ver, ¿eh? Yo tampoco, eso estaba por mandar en el chat, que no se está viendo la imagen de quirófano. No se está viendo, Héctor. Ahora sí. No es un error mío, ¿no? Yo también no puedo enfocar. Porque Ahora sí se está viendo, Héctor. Ahora sí se ve, perfecto. Pero no se escucha, ¿eh? Bien, ¿ahora me escuchan? Ahora te escuchamos. Bien, arranco nuevamente. Buen día a todos, muchas gracias por participar. Yo soy el doctor Héctor Rojas, que está hablando. El doctor Pablo José a mi lado, que somos el equipo de cirugía de hipófisis y base de cráneo endoscópica. Les queríamos mostrar un poquito cómo era la sala, cómo estaba armada. Acá está el paciente, esta es la posición del paciente, la cabecera está girada y mirando hacia nosotros. Y acá tenemos la mesa de instrumentación. Enfrente a nosotros tenemos las dos pantallas con las que vamos a ver toda la cirugía. Y bueno, todo alrededor está la gente que nos ayuda, que son los circulantes, y atrás nuestro está el doctor Marcos Nicola, que es el anestesista y que es fundamental para todo este trabajo. Ahora Pablo les va a mostrar un poquito en la parte de la anatomía rápido nasal, y ya les dejamos lugar a ustedes para que sigan con la segunda mesa. Cotl. Ponela...
con endoscopio. ¿Nos escuchan, ¿Se Rodi? escucha? ¿Se ve? Sí, perfecto. Esta es la fosa nasal derecha. En el abordaje vemos el septum nasal, el cornete inferior, los 3 cornetes, inferior, medio No, y me superior. tengo que Acá arriba cambiar. están Me tengo que luxos cambiar porque me fracturados pasó y me hacia tocó. lateral. Sí, sí. Cuando hacemos esta maniobra inicialmente vemos el ostium del efenoides entre el cornete medio y el septum nasal. Ampliamos el ostium y lo que hacemos es lo que se denomina colgajo nasocetal de rescate. Ven que se preserva el pedículo por donde pasa la arteria fenopalatina. Esta mucosa está conservada, el hueso detrás Pituitaria. drilado, y con esto Pituitaria. tenemos un acceso amplio. Tenemos que ir hasta el Pituitaria. piso de seno efenoidal, resecar 1 centímetro del tercio posterior del tabique, hacia arriba ir hasta el planum. Si yo muevo estas gasitas, Debe sacar. vamos a ver que ahí estamos a la altura del plano efenoidal y lateralmente hacia el cornete, hasta el cornete superior. Cornete superior tratamos de preservarlo, en algunos casos se puede resecar un fragmento del mismo. Y es muy importante hacer una sinusotomía efenoidal amplia, porque si no, lo que sucede es que introducimos el endoscopio, vemos bien, pero después al trabajar estamos limitados con la movilidad, con las maniobras, y eso nos puede complicar en el caso de un sangrado y también en la resección misma del tumor. Aquí ya tenemos toda la zona operatoria expuesta. Este es el planum efenoidal. Ahí vemos el tuberculum celar, la silla, que ya la abrimos, ya está hecha la craniectomía, y aquí debajo el clivus. Ahí vemos el nervio óptico izquierdo, receso carótico óptico izquierdo y arteria carótida interna izquierda. Y aquí más lateralmente vemos el receso lateral del efenoides, donde se ve esta prominencia que ven acá, es B2, la segunda rama del trigémino, y un poquito más abajo se ve el nervio ovidiano por el piso de seno efenoidal. Todo esto que ustedes están viendo acá, este es el cráneo, si ustedes notan ahí, está abierto el cráneo, esta es la craniotomía al borde, y ya está. Se cortó de vuelta el video, Héctor. ¿Se escucha? Bueno, Ahora ¿me arranco. escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchás, Rodi? Bueno, no sé si vieron, esto es la craniectomía, esta es la dura madre, y esto ya está todo el tumor expuesto. Esto que ven todo acá es el tumor. Vamos a esperar a que ustedes den la primera charla y vamos a, en la próxima entrada, vamos a empezar a sacar, a resecar todas las... ¿Les parece continuar con el taller? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, ahora el doctor Agustín Ramírez se va a referir al diagnóstico endocrinológico de la acromegalia. Agustín. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Se puede observar aquí la diapositiva? Sí, perfecto. Muy bien. A modo de introducción, la acromegalia es una enfermedad infrecuente y los pacientes que la padecen están expuestos a niveles elevados de hormona de crecimiento y sobre todo también al factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, que lo abreviamos de esta manera. Debido a que los síntomas clínicos se desarrollan lentamente y a menudo son inespecíficos, el diagnóstico se atrasa varios años. Esto no es infrecuente que suceda. Por otra parte, la exposición acumulada a hormona de crecimiento es un factor que determina no solamente morbilidad, sino mortalidad, aunque en el último tiempo, en los últimos años, esto ha cambiado un poco. Por otra parte, en la etapa inicial, es probable que los adenomas somatotrópicos pequeños secreten pequeñas cantidades de hormonas de crecimiento, por lo tanto es fundamental que el diagnóstico con pruebas bioquímicas sean lo más sensibles posible.
entonces iniciaremos con el diagnóstico endocrinológico. Habitualmente los síntomas son sutiles muchas veces, pero sobre todas las cosas son inespecíficos. Es así que uno debería sospechar la presencia de acromegalia cuando suceden dos situaciones: diabetes de reciente comienzo o mal manejo, artralgias difusas, hiperhidrosis, hipertensión arterial de reciente diagnóstico mal controlada, hipertrofia ventricular, disfunción diastólica y sistólica, fatiga, cefaleas, síndrome de túnel carpiano, apnea obstructiva del sueño, diaforesis, trastornos de la agudeza visual, pólipos colónicos, diástema, que es la separación de los dientes, mala oclusión con progmatismo mandibular e hiperplasia tiroidea. Ante estas diferentes situaciones, uno debería solicitar en primer término IGF-1, es decir, factor de crecimiento insulinosímil tipo 1. En función de los valores que deben estar normatizados para edad y sexo, podemos tener un valor normal, que en este caso excluimos una acromegalia activa. O pueden encontrarse elevados para edad y sexo. En este caso, lo que se debe hacer para confirmar y excluir una acromegalia es una prueba de tolerancia a la glucosa y medición de hormona de crecimiento a tiempo 0, 30, 60 y 120 minutos. Esto sucede porque, bueno, en los pacientes que no tienen acromegalia, hay una inhibición tras la prueba de tolerancia a la glucosa, y en segundo término, en los pacientes con acromegalia, por la otra parte, esta inhibición no se sucede, incluso puede existir también un incremento paradójico durante la prueba misma. Si hay una supresión de hormona de crecimiento, excluimos acromegalia. En cambio, si se encuentra inadecuadamente suprimida, que se establece con un valor de corte con estudios de alta sensibilidad, valor de corte de 0.4, debemos realizar en primer término una resonancia magnética de la región celar. Si hay una masa, como fue la paciente que presentamos, hacemos el diagnóstico de un adenoma secretor de hormona de crecimiento. Y en caso de que sea normal, deberemos hacer estudios adicionales para descartar una secreción ectópica de hormona de crecimiento, con tomografía o resonancia magnética de abdomen y tórax, y también el dosaje de factor liberador de hormona de crecimiento. La primera pregunta, Hernán, la tenemos por ahí. La pregunta es, ¿cuáles podrían ser los determinantes del nadir, es decir, del valor mínimo de hormona de crecimiento, durante la prueba de tolerancia a la glucosa? La edad, el uso de anticonceptivos orales, índice de masa corporal, todas las variables, o la variable B y C, es decir, uso de anticonceptivos e índice de masa corporal. Se podría votar aquí, digamos. Bueno, ¿cuáles serían los determinantes del nadir de hormona de crecimiento durante la prueba de tolerancia a la glucosa? Bueno, este trabajo publicado el año pasado, 2019, por estos autores, en el cual estamos bastante orientados, en el cual estudiaron a 525 pacientes sin acromegalia, demuestran que el nadir de hormona de crecimiento correlaciona negativamente con el índice de masa corporal. Dicho de otra manera, a mayor índice de masa corporal, menor hormona de crecimiento, y a la inversa. A menor índice de masa corporal, mayores niveles de hormona de crecimiento. También subdividen a los 525 pacientes en hombres, mujeres premenopáusicas sin anticonceptivos, mujeres premenopáusicas con anticonceptivos orales y posmenopáusicas. Y podemos observar en esta gráfica que los valores de hormona de crecimiento durante la prueba de tolerancia muestran una mayor dispersión en el grupo de mujeres que toman anticonceptivos orales. Entonces, ellos determinan que tres variables se relacionan con justamente la variabilidad de las hormonas de crecimiento durante la prueba de tolerancia a la glucosa: el índice de masa corporal, el uso de anticonceptivos orales y el sexo.
Respecto al índice de masa corporal, bueno, esto incluso se ha demostrado en las personas con deficiencia de hormona de crecimiento, que las personas que tienen menor índice de masa corporal responden de mejor manera a la prueba de arginina, mientras que los pacientes con obesidad los valores suelen ser menores. En este caso sucede lo mismo. En segundo lugar, el uso de anticonceptivos hormonales, sobre todo los orales, porque el etililestadiol en este caso generaría una disminución en la síntesis hepática por el primer paso hepático, disminuyendo la síntesis de factor de crecimiento insulinosímil. Esto llevaría a un menor feedback negativo y un incremento en los niveles de hormona de crecimiento. Y finalmente, el sexo, que sería la variable menos implicada, aunque presente. Esto se atenúa cuando se dejan de lado a las mujeres premenopáusicas, igualándose esta variable en mujeres posmenopáusicas y hombres. Y esto se debería a que a nivel hipotálamo hipofisario, a través del receptor de estrógenos, el subtipo alfa, los estrógenos disminuirían la expresión de los receptores de somatostatina. Entonces se atenúa ese tono somatostatinérgico y se incrementaría la secreción de hormona de crecimiento. Esto lleva a que en la última actualización de la guía de la Sociedad de Endocrinología se plantea, en primer lugar, utilizar un test de inmunoquimiluminiscencia de alta sensibilidad, considerar estas tres variables, índice de masa corporal, sexo y uso de anticonceptivos, como factores de confusión en las mediciones de hormona de crecimiento. Y se plantea como punto de corte un índice de masa corporal mayor o menor a 25 kilogramos metro cuadrado. Es decir, que en aquellos con un índice de masa corporal menor a 25, el punto de corte es de 0.4, mientras que en aquellos con un índice de masa corporal mayor, el punto de corte es de 0.2. Y esto es importante, sí es importante, porque nos permitiría de esta forma discernir a aquellos pacientes en los estadios más tempranos de la enfermedad, en los cuales la secreción de hormona de crecimiento es menor, porque habitualmente está demostrado que hay una relación entre el tamaño tumoral y la secreción de hormona de crecimiento. Finalmente, respecto al uso de anticonceptivos, se plantea lo siguiente. En mujeres que toman anticonceptivos, realizar la prueba de tolerancia el último día del intervalo sin píldora. Y en aquellas personas, mujeres que toman anticonceptivos sin intervalo, se recomienda hacer una pausa mayor a 6 días y posteriormente hacer la prueba de confirmación. Bueno, perfecto. Gracias, Agustín. Ahora pasaríamos de nuevo al quirófano para ver la continuación de la cirugía. ¿Habilitar los micrófonos? Hola, hola, ¿nos escuchan? Sí, sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, en esta imagen estoy introduciendo un neuronavegador, además de hacer la evaluación anatómica por vía endoscópica. También tenemos algunas herramientas que no reemplazan el conocimiento anatómico, pero sí pueden ayudar mucho, sobre todo en algunos casos de duda. Entonces, antes de hacer la craniectomía, podemos utilizar el neuronavegador. Este instrumental que están viendo es un transmisor del neuronavegador, y con esto podemos, si se ve el monitor de la visión endoscópica, Sí, arriba a la derecha lo tiene. está el instrumental y la visión quirúrgica, y a la izquierda se ve el monitor donde me indica la posición del neuronavegador. Ven ahí como el instrumental que tiene Pablo en la cirugía se va moviendo en la imagen que tienen ustedes, picture in picture, arriba a la derecha, Hernán. A medida que nosotros movemos el instrumental dentro de la cirugía, nos va marcando en la resonancia qué zona estamos. Y eso es una guía para la cirugía, para cuando no se puede reconocer una estructura, ¿no? Porque a veces la carótida está tapada, o esto sirve también para los microadenomas.
Otro instrumento que tenemos, que les queríamos mostrar, es el Doppler, que es este equipo. Este equipo blanco sirve para encontrar la carótida, para poder abrir la dura madre sin riesgo de lesionar la carótida. Fíjense que en todos los márgenes no se encuentra sonido del Doppler de la carótida, ¿eh? ¿Viste ahí donde tenés el aspirador? Bien en la parte Ahí, inferior. sí. Ahí está. ¿Lo escuchan ustedes? Sí, Rodi. sí, se escucha. Sí, sí, Bien. se escucha bien. Entonces nosotros ya nos aseguramos que no estamos cerca de las arterias carótidas y ahora vamos a empezar con la disección del tumor. Préstame la curetita. Miren. Todo esto que se ve, todo esto es tumor, el tumor tiene más extensión. Dame el disector chiquito, ¿no? El tumor tiene extensión acá hacia abajo, esto es seno cavernoso. Hemos abierto la dura madre y lo que vamos a hacer, vamos a disecar el plano entre la hipófisis y el tumor, que es este, ¿ven? Para tratar de hacer una resección del tumor, todo por plano extra pseudocapsular, que es el planito, ¿ven? Todo eso es tumor y lo que está por arriba es hipófisis. Eso que está ahí arriba es hipófisis. Se ve muy bien, Héctor. ¿Se ve bien el plano? Sí. Miren la diferencia de tejido entre lo que es hipófisis, esto, y lo que es el tumor. ¿Se acuerdan? El hipófisis estaba arriba a la derecha, ¿no? Mirándole frente a la izquierda del paciente. Está en la cureta, ¿no es? A ver. Dame la tijerita. Ahí vamos a cortar una adherencia dural. Ahí está. Dame la cureta. Vamos a mostrar un poquito esta maniobra y después ya los dejamos ustedes y nosotros avanzamos con la resección del tumor para mostrar después al final. Miren, esto es una cureta Roma que nos permite ir haciendo la disección todo el tumor por la periferia. Ahí se abrió un poquito el tumor. Dame el disector. En algunos casos hacemos apertura del tumor y reducción de la masa Dame de la la tijera. parte central y la parte inferior, y eso nos No, reduce la compresión que tiene hacia la periferia, no, la tijera. y esto nos permite hacer la disección extracapsular de forma más segura y más cómoda. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a abrir la pared anterior de la pseudocápsula del tumor, ya que lo separamos de la glándula. Eso que ven ahí, todo esto es tejido tumoral. Lo blanco, Esto es adenoma, claramente. Dame cureta, ¿no es? Eso que ven ahí es adenoma. ¿Lo están viendo, Rodi? Sí, perfecto. La diferencia con la Bien. hipófisis del adenoma también es la coloración. Es claro, exacto. Y ahí vamos a sacar con la cureta todo el adenoma. Sacar una pincita. Ojo, ahí otra vez que se ve cápsula. Ahí está. Así se chuma. Ahí está, acá está. Dame la pinza de disco. Ahí está. Ahí lo ven. Sí, mostralo, Pablo. Sí, sí. Ahí se ve parte de la muestra del tumor. Para que ustedes vean la diferencia, dame la cureta. ¿Suero? No sé si Agustín o Estefanía o Laura quieren decir algo. Esto ya estamos adentro del tumor, dame la pinza de disco. ¿Y cuál sería entonces la pseudocápsula donde Ahora se la vamos a mostrar. No siempre se ve claramente.
Depende del tamaño tumoral. Y no siempre es continua. A veces tiene área de solución de continuidad. Todo eso estoy aspirando, es todo tumor. Posiblemente esto que veamos acá sea pseudocápsula. Es satelita, ¿eh? Es satelita, es pseudocápsula. Sí, se ve Vamos muy a bien. limpiar todo y después la vamos a tratar de sacar. Fíjense acá arriba, esto ya es hipófisis normal, miren la diferencia, ¿ven? Dame la cureta. La consistencia también es distinta. Totalmente distinta, exactamente. Fíjense la consistencia, Andrés, esto que es hipófisis, ¿eh? Y nosotros lo que vamos a sacar es acá abajo, que acá es donde había tumor. Después lo vamos a ver con la cámara de 45. Miren, eso es pared lateral del seno cavernoso. Esto que se ve ahí allá, a la izquierda es. Bueno, si quieren los dejamos para que sigan con la charla y nosotros terminamos la resección acá. Y después entramos una última entrada acá para mostrar cómo quedó. ¿Les parece? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahora la doctora Sabrina Miralles, que es especialista en diagnóstico por imágenes e integrante del servicio de neuroradiología de la unidad de cirugía hipofisaria y base de cráneo del grupo Gamma, se va a referir al diagnóstico por imágenes de la acromegalia. Hola, buen día. Bueno, no sé si ya está, si ven mi pantalla, si pueden ver bien las diapos. Sí. ¿Se ve, Rodolfo? Sí, se ve bien. Bueno, vamos con la parte de imágenes. Acá, Hernán, vamos a poner la primera pregunta. Para que la gente vaya votando. No. Bien, bárbaro. La pregunta es si consideran que es de utilidad para la... No, esta no es. Te quedo como número 2, entonces. Bien, esta es la pregunta. La pregunta es si conocen el concepto de barrera celar. Tenemos opción por sí o por no. Sabrina, vamos a esperar unos segundos que voten. Sí, sí, perfecto. Votó la mitad de la gente, así que 15 segundos más. Bien, la idea es desarrollar el concepto de lo que es barrera celar. Así que, bien, el 77% no conoce el concepto. Bueno, vamos a tratar de que quede claro. Pasamos a la siguiente diapo. Bien, ahí está. Bueno, la barrera celar se refiere a la interfase que hay entre un tumor de hipófisis y lo que sea el líquido cefalorraquídeo, o sea, supracelar, a nivel de las cisternas. Está conformada por hipófisis, o sea, por la glándula, por dura madre que conforma el diafragma celar, y por aracnoides. La aracnoides es el único elemento que siempre está constante. Los otros pueden faltar según el tipo de barrera que tenga el tumor. Se ha demostrado que existe relación entre el tipo de barrera celar que se identifica por resonancia y el riesgo de presentar una fístula de líquido cefalorraquídeo en la cirugía endoscópica endonasal. Entonces, se puede hacer una clasificación por resonancia magnética donde vamos a tener una barrera dura, que es la mejor que puede tener y la que menos riesgo tiene de fístula, una mixta, que tiene sectores donde se puede generar la fístula, y una barrera débil donde tiene altas posibilidades de desarrollar una fístula intraoperatoria. Estos gráficos me parecieron excelentes para poder mostrar la diferencia entre una barrera dura, donde tenemos, esto sería un corte coronal, donde tenemos tumor y está recubierto por glándula y dura. Y esta es la cisterna supracelar.
En este caso tiene, o sea, una barrera muy buena. El segundo gráfico es una barrera mixta, donde tenemos tumor que en ciertos sectores está recubierto por glándula y en ciertos sectores no. Esto es una barrera mixta. Y la barrera débil es aquella donde solamente tenemos tumor directamente en contacto con la aracnoides. Este es el que más chances tiene de desarrollar la fístula. Bueno, este es el caso que mostró Laura, que actualmente está en cirugía, mujer de 43 años. Ella tiene una barrera celar dura. Esta es una imagen coronal T2 de resonancia, donde vemos la lesión expansiva, bien, en la región celar, que se va hacia el seno cavernoso del lado derecho, y que está recubierto por tejido glandular, que es convexo hacia la cisterna, pero sin presentar comunicación. Para evaluar las barreras, lo ideal no son las imágenes coronales T2, sino las imágenes que tengan contraste. Para eso utilizamos coronales T1 y sagitales T1, y en este caso delimitamos mejor el tumor y la barrera. Este es el tumor, bien, que se extiende hacia el seno cavernoso, y tenemos en la parte superior y lateral la glándula, el corte sagital mostrando lo mismo. Lo que no les aclaré, que las barreras consideradas duras en resonancias tienen que tener un sector de refuerzo que tiene que medir mayor a 1 milímetro. Cuando son débiles, son menores de 1 milímetro. Segundo caso, paciente diagnosticado de acromegalia. Este es un coronal T2, donde vemos un proceso expansivo, un macroadenoma, que invade la cisterna supracelar y que contacta con el quiasma óptico. Para evaluar barreras, repito, coronales y sagitales T1 con contraste. Vemos el proceso expansivo con la extensión a la cisterna supracelar, en contacto, acá les muestro mejor el quiasma óptico, y tiene sectores de refuerzo mayores de 1 milímetro, perdón, vuelvo atrás, donde tendría una barrera por glándula dura, y es donde no tiene esa captación de contraste, y es la parte débil de la barrera celar, con lo cual ese es el lugar donde tiene riesgo de que se genere una fístula de líquido cefalorraquídeo. En las imágenes sagitales mostramos lo mismo, el refuerzo en la parte que tenía superior y lateral derecho, y la falta de realce en el sector parasagital izquierdo. Esta es la imagen endoscópica de este paciente, demostrando la parte dura de la barrera celar, constituida en este caso por glándula, y la parte débil con la aracnoides. Otra paciente con una barrera mixta, donde tenemos un proceso expansivo, un macroadenoma, que es isointenso con un lóbulo temporal en secuencias T1, y cuando hacemos contraste vemos el refuerzo a nivel superior y lateral. Esta es también una barrera mixta. Los sagitales T1, vuelvo a mostrar un poquito lo mismo, el sector donde tenemos refuerzo, o sea que acá tenemos glándula o dura, y en este sector donde directamente nos encontraríamos con aracnoides. Y por último tenemos un paciente con una barrera débil, donde tiene un macroadenoma de hipófisis que invade la cisterna supracelar, heterogéneo con el contraste endovenoso, y en este caso no vemos barrera mixta ni dura, o sea, tenemos una presencia de barrera débil. La correlación con la imagen endoscópica demostrando que el tumor directamente está en contacto con la aracnoides. Ahora sí va la pregunta número 2, que sería la que apareció antes primero. ¿Consideran que es de utilidad para la planificación quirúrgica en adenomas de hipófisis? Teniendo en cuenta lo que charlamos, bueno, en breves minutos, que depende de la barrera, el paciente tiene mayor riesgo de desarrollar una fístula de líquido. Bien, bueno, bárbaro, parece que se entendió el concepto y me alegro mucho por eso.
Así que eso es todo. Después veremos si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias Sabrina. Les quiero comentar a todos los presentes que pueden hacer preguntas por el chat, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, que pueden ir haciéndolo. Y ahora nuevamente el doctor Agustín Ramírez se va a referir a consideraciones sobre la evaluación preoperatoria. Agustín. Espera que estoy... no estoy pudiendo compartir la pantalla. Muy bien. Vamos a hacer un abordaje muy somero de algunas comorbilidades y una introducción fisiopatológica muy sencilla para tener en cuenta qué debemos evaluar antes del tratamiento. En primer lugar, considerar el compromiso cardiovascular. La hormona de crecimiento, por intermedio de la IGF-1, pero también directamente, actúa a nivel renal incrementando la actividad del canal epitelial de sodio. Y eso genera retención hidrosalina. E incluso esta retención hidrosalina es una de las causas que se han estudiado de los edemas de los pacientes, edema de partes blandas de los pacientes con acromegalia. Pero por otra parte, a nivel cardíaco, se demostró que incrementa la masa ventricular izquierda, que incrementa la contractilidad y que los datos son controvertidos respecto a la fibrosis miocárdica. Y por otra parte, incrementaría a nivel endotelial la síntesis de óxido nítrico e icosanoides y la disminución consiguiente de la resistencia vascular. Entonces, a grandes rasgos, la acromegalia se asocia a hipertensión arterial, a disfunción diastólica y sistólica, y a una hipertrofia biventricular. También pueden existir valvulopatías. Respecto al compromiso metabólico, la hormona de crecimiento va a estimular la secreción de insulina, pero este incremento en la secreción de insulina está contrarrestado por un incremento en la lipólisis, una resistencia a nivel del tejido muscular y un incremento en la gluconeogénesis, con también un incremento en los niveles de triglicéridos y HDL. Esto da lugar a que las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado no sean infrecuentes y que muchas veces el diagnóstico de acromegalia se sospeche por justamente una diabetes mellitus. Finalmente, el compromiso óseo se ha demostrado que, aunque es capaz de de aumentar la densidad mineral ósea, la acromegalia se asocia a fracturas vertebrales. Y las fracturas vertebrales, que se pueden dar entre un 10 a 40% aproximadamente de los pacientes, se asocian la aparición de nuevas fracturas a dos condiciones. En primer lugar, a la duración de la enfermedad activa, a los niveles de factor de crecimiento insulinosímil y a la presencia de fracturas vertebrales. Es decir, hay un efecto dominó. Ante una presencia, el riesgo de nuevas fracturas es importante. Entonces se ha incluso estudiado que un valor de hormona de factor de crecimiento insulinosímil por encima de 1.16 se asocia o es el mejor valor encontrado para poder discriminar la presencia o no de fracturas vertebrales. Y por otra parte, las causas de muertes, aunque hay una división clara en periodos, con una tasa de mortalidad estandarizada que era mayor hasta el año 95 y luego esta tasa de mortalidad se disminuye a partir de ese año. En líneas generales podemos decir que los pacientes con acromegalia presentan un mayor riesgo de muerte.
preferentemente por causas cardiovasculares y cáncer. Incluso la radioterapia previamente se asociaba a un 34% de riesgo de mortalidad, preferentemente por enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿qué vamos a tamizar al momento del diagnóstico? Bueno, monitoreo ambulatorio de presión arterial, ecocardiograma y electrocardiograma. A nivel respiratorio, realizar la escala de Epworth, que es la escala de somnolencia diurna, y una polisomnografía. A nivel óseo, una radiografía de columna dorsolumbar, para evaluar la frecuencia de fracturas vertebrales. Se pueden utilizar métodos densitométricos también. Respecto a las neoplasias, es conveniente hacer una colonoscopía y una ecografía de tiroides cuando exista sospecha de patología nodular. Respecto a los trastornos metabólicos, glucemia, hemoglobina glicosilada y perfil lipídico. Respecto a la función endocrina, evaluar el resto de las hormonas y la calidad de vida con un cuestionario estandarizado para pacientes con acromegalia. En este corte axial de una resonancia potenciada en T1, podemos observar a un paciente antes y después del tratamiento efectivo para la acromegalia. Es decir, que en la figura B tenemos un paciente curado. Y vemos, por ejemplo, comparativamente, que el grosor de la lengua disminuye tras el tratamiento efectivo, que también el paladar blando disminuye de espesor, y que hay una mejoría en los espacios orofaringios, que podemos observar aquí, y también a nivel del espacio nasofaringio posterior. Y esto se traslada a que este paciente, según lo reportado por los autores, se curó o entró en remisión del síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Entonces vamos a la pregunta número 2. Debido a que el edema de partes blandas y la macroglosia pueden asociarse a una intubación dificultosa en pacientes con acromegalia, ¿ustedes creen que puede predecirse esta situación de manera prequirúrgica, ¿no? Muy bien. Y sí puede predecirse. Este grupo de autores estudiaron pacientes con acromegalia con intubación dificultosa y sin intubación dificultosa. Definen intubación dificultosa cuando la clasificación de Malampati modificada era de grado 3 o 4, o cuando para la intubación orotraqueal exitosa se requirieron más de 2 intentos. Y demuestran que los pacientes con intubación dificultosa presentaron mayores niveles de IGF-1. Y por otra parte, que el índice apnea-hipopnea realizado durante la polisomnografía, utilizando un valor de corte mayor a 5, había una mayor puntuación. O sea que ambas situaciones se asociaron a una intubación dificultosa. Por otra parte, la tomografía y la resonancia de las vías respiratorias superiores tuvieron poco efecto en la predicción de la intubación dificultosa en pacientes con acromegalia. Y esto puede deberse a que la situación generada durante el estudio, en donde hay una mayor tensión muscular del paciente, no se reproduce lo que sucede durante el procedimiento quirúrgico, que la inducción anestésica genera una relajación de las vías aéreas superiores con colapso traqueal. Por lo tanto, un estudio de las vías aéreas mediante diagnóstico por imágenes no va a predecir que los pacientes tengan o no una intubación dificultosa. Y por otra parte, los niveles de factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 fueron el factor de riesgo independiente para predecir una mayor probabilidad de intubación dificultosa. Consecuentemente, vamos a la pregunta número 3. Si tenemos en cuenta que los pacientes presentan un mayor riesgo de intubación dificultosa, el tratamiento previo con análogos de somatostatina durante al menos 3 meses
lograría disminuir el riesgo de complicaciones anestésicas intraoperatorias? Bueno, lamentablemente la respuesta es que por ahora no. Los pacientes con acromegalia presentan una variabilidad hemodinámica asociada al uso de anestésicos, hiperglucemia, menor ritmo diurético durante la cirugía y una mayor incidencia de intubación orotraqueal dificultosa. Por otra parte, el uso de análogos prequirúrgicos disminuiría la rigidez arterial, mejoraría la función endotelial, ofrecería un mejor control glucémico, reduciría el volumen de la lengua y el edema laringio, y mejoraría los índices relacionados con la apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, en 2 estudios, que son los únicos estudios que evaluaron complicaciones anestésicas, incluyendo la intubación dificultosa, no demostraron un beneficio al respecto. Tanto el estudio de Mao, que fue un estudio randomizado prospectivo no ciego, como también un estudio no randomizado prospectivo de LOSA. Por lo tanto, el uso de análogos no disminuiría el riesgo de que la intubación sea dificultosa en el prequirúrgico. Bueno, después hay otros endpoints que sí podrían modificarse, pero puntualmente con esto no. Incluso Mao concluye lo siguiente, que se necesitarían aproximadamente 3.000 pacientes con acromegalia para observar una diferencia significativa con una potencia del ensayo del 90%. Por lo tanto, ese es un estudio imposible de hacer y que nunca se va a realizar. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Vamos a conectarnos nuevamente con quirófano. Héctor. ¿Escucha? Sí. Dame. Bien, ¿tiene la imagen ya, Rodi? Ahí sí. Sí, perfecto, se ve muy bien. Bueno. ¿Se acuerdan que, como dijo Sabrina, esta paciente tenía una barrera celar dura? Que es que la glándula está arriba. Todo esto es glándula, ¿ven? Para que vean la diferencia. Cómo se ve la glándula, es un tejido rojo consistente. Esto es la cara inferior de la glándula, de la hipófisis, ¿ven? Y si vamos más atrás, Pablo, ¿podés entrar? Esto ya es el dorso celar. Entonces vemos que ahí atrás ya no hay tumor. Estamos viendo acá, hacia este lado, nos falta hacer una pequeña, repasar si hay algún margencito de tumor, lo vamos a hacer con la cámara de 45. Y del lado de este lado, que nos quedaría ahí, ven, esta es la hipófisis y esto es pared lateral del seno cavernoso. Esto que ven ahí es pared lateral del seno cavernoso, que está limpia, ¿ven? Yo quiero ver si puedo poner el Doppler ahí. Se nota bien que eso es carótida. Esto que está ahí es carótida. Ajá. Y el tumor estaba por abajo de la carótida, o sea, estaba en este receso, donde no se ve ya más tumor. La verdad que tenemos, esto que vemos ahí es un pedacito de pseudocápsula que lo vamos a ir sacando. Hay que tratar de pelarlo todo esto. Hay forma de Pero proteger la básicamente carótida. ahí se ve la glándula arriba, esto es glándula, esto es dorso celar, esto es piso. Acá está en el piso celar, ya no hay más nada. Y nos queda repasar un poquito un lado y del otro. Si quieren, den la última charla. Te pregunto 2 cositas, Héctor. Sí. ¿Hay forma de proteger la carótida siempre ahí? Lo que pasa es que la carótida, digamos, no está directamente expuesta, sino a través de la pared medial del seno cavernoso. Eso que ustedes ven ahí es la pared medial del seno cavernoso derecho, ¿ven? Ahí no se ve más tumor y late porque es la carótida. Esto que está ahí es la carótida. Perfecto. Que está latiendo. Tiene varias capas. A medida que el tumor va introduciéndose más en el seno cavernoso, a veces puede ser que quede denudada. Esto es la hipófisis. Esto es cara inferior de toda la glándula. Acá está toda la glándula. Si yo entro acá y me meto ahí, lo que hago, bajo la glándula y voy a ver el tallo, que no lo quiero hacer porque estoy debilitando la barrera celar. Lo que nos quedaría es repasar un poquito de este lado
si queda algo de tumor, queso blanco puede ser tumor. Y si quieren, sigan ustedes con la charla y nosotros terminamos de sacar esto y les mostramos la imagen final, si les parece. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces volvemos a la charla y ahora la doctora Estefanía Pustilnik, que es endocrinóloga y es integrante del Servicio de Endocrinología y de la Unidad de Cirugía Hipofisaria y de base de cráneo del Grupo Gamma, nos va a comentar sobre predictores y criterios de la respuesta posoperatoria. Bueno, hola, buenas tardes. Supongo que algunos capaz que comieron y otros no. Para algunos buenos días y para otros buenas tardes. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, como ¿se ve todo bien? ¿Se escucha bien? Ahora no se ve. Ahí sí. Ah, ok, listo. Perfecto. Bueno, como comentara Rodolfo, en la última mini charla de este taller interactivo, vamos a hablar sobre predictores y criterios de respuesta posoperatorios en cirugía de acromegalia. Hay como bastante información, así que traté de compactar con las cuestiones más relevantes y más nuevas, digamos, algunas aún en discusión. Hernán, la pregunta, por favor. Para irnos introduciendo, sería, ¿con qué y en qué momento posoperatorio considera usted o consideran ustedes realizar el control bioquímico esperando predecir remisión? Con GH, o sea, hormona de crecimiento, e IGF-1 en el posoperatorio inmediato, un nadir, o sea, el basal, el post carga, el mínimo de GH e IGF-1 post prueba de tolerancia oral a la glucosa a la semana posoperatoria, una hormona de crecimiento al azar a las 24 horas en el posoperatorio y un nadir, o sea, un mínimo post prueba de tolerancia a la semana, o un IGF-1 y hormona de crecimiento al azar a las 12 semanas postoperatorias. Vamos a ver qué tenemos. Estefanía, vamos a esperar que voten. Bueno. Un 30% votó, vamos a esperar un poquitito. Ah, están en duda. Ok, bueno. En teoría, la correcta es la última, o sea, IGF-1 y GH al azar a las 12 semanas postoperatorias, igual lo vamos a ir viendo, pero hay como bastante controversia y datos en general que, digamos, que apuntan a las otras opciones también, así que hay una que es más verdadera que otras, pero ninguna es del todo falsa, digamos. Bien. Ahí estamos. Bueno, en este punto la idea era saber, o plantearnos si la acromegalia es una enfermedad heterogénea o en realidad son los hematotropinomas, son los tumores heterogéneos, y en realidad es una aseveración más hacia la segunda parte de la pregunta, que son tumores muy heterogéneos, y de eso va a depender mucho la respuesta bioquímica posoperatoria y la respuesta del tratamiento si tenemos que instaurarlo posteriormente. Sabemos que el control bioquímico es el principal determinante de la supervivencia, las manifestaciones y las comorbilidades en la acromegalia, ¿sí? Y que la cirugía transeptofenoidal, como la que estamos viendo en directo, es el tratamiento inicial de elección para la remisión bioquímica, que están informadas entre un 32 y un 85%. Eso va a depender de numerosas variables que van, como ya sabemos, desde la técnica quirúrgica, el cirujano, el centro de referencia, el tipo de tumor, etc. Vamos a discutir sobre algunas, ¿sí? Primero, lo que hacemos es, vamos a contextualizar, digamos, qué tipo de paciente tenemos, ¿sí? Y en la última update o en la última actualización, ¿sí? Sobre las guías de manejo de acromegalia que salieron en la revista Pituitary de este año, se ve que el sexo femenino, ¿sí? Pero en este caso no la edad,
impactan los resultados quirúrgicos, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque si bien se ha visto que las mujeres, por algo que comentó el doctor Ramírez antes, tienen cifras de IGF-1 menores por los receptores estrogénicos hipofisarios, serían adenomas más grandes, ¿sí? Más agresivos, con mayor compromiso de los senos cavernosos. Esto en conjunto hace que las tasas de resección total y remisión postoperatoria sean menores que en los hombres, ¿sí? Bien. Revisando un poco la literatura y en un estudio que determinó, digamos, los principales predictores de remisión a finales del 2019, ellos determinaron que las tasas más bajas de remisión postoperatoria se veían en pacientes con mayor invasión del seno cavernoso por imágenes previas, ¿sí? Mayor tamaño tumoral, que es algo que bastante lógico, y niveles más altos de hormona de crecimiento preoperatorias, a la inversa de otros estudios que apuntan al IGF-1. Y al controlar el resto de las covariables, se vio que el mejor predictor y único predictor preoperatorio de respuesta posterior es la invasión del seno cavernoso, seguida por los niveles de GH preoperatorios. Y en este caso, la edad temprana, ¿sí? Y los niveles de preoperatorios de IGF-1 fueron predictivos en algunos estudios y en otros no, ¿sí? A la inversa, como vimos en el trabajo anterior, donde la edad en realidad no tenía un impacto. En un estudio del 2017 en Neurosurgery también se ha visto, que después lo vamos a desarrollar un poquito más, como dato que los niveles bajos, ¿sí? De GH en los primeros días del postoperatorio también eran un predictor sólido de remisión duradera, pero ellos no especificaban ni en qué momento postoperatorio, ni con qué técnica, ni niveles de corte. Y finalmente, la influencia de la histología del tumor, ¿sí? Según granulación, correceptores presentes, por ejemplo, para otras hormonas hipofisarias o marcadores de proliferación, no tuvieron, digamos, un impacto claro en la remisión postquirúrgica. Bueno, entonces, no solamente, digamos, edad, sexo y cifras hormonales preoperatorias, sino que también las características del tumor, ¿sí? No solo el tamaño, van a ser relevantes. En la resonancia, por ejemplo, en señales obtenidas por resonancia ponderadas en T2, se ha visto que la hipointensidad tumoral, ¿sí? Se relaciona con una buena respuesta bioquímica, más que nada al tratamiento con análogos, y se ha visto también un achicamiento, o sea, una reducción del tamaño tumoral versus las lesiones iso o hiperintensas, ¿sí? Si bien esto no tiene que ver directamente con el resultado postquirúrgico de remisión, sí tiene mucho que ver con la posible respuesta al tratamiento, y podemos utilizarlo como medicina de precisión, para ir eligiendo, digamos, o pensando en qué terapéutica sería mejor en caso de una no remisión postoperatoria. En realidad, el motivo por el cual está esa hipointensidad a nivel del tejido tumoral en comparación con la densidad del lóbulo temporal por resonancia magnética, y por qué, digamos, un predictor de buena respuesta no está claro, se cree que está relacionado con algunas características biológicas del tumor, como un patrón granular más denso, lo que después vamos a ver que se relaciona con una buena respuesta bioquímica. Y a su vez, sabemos que a mayor tamaño tumoral y a mayor invasión del seno cavernoso, vamos a prever una menor respuesta bioquímica o una posible menor respuesta bioquímica postoperatoria, pero en estos estudios se vio que el parámetro que más específicamente predice eso es el recubrimiento total de la arteria carótida interna intracavernosa, un recubrimiento mayor al 67%, y la obliteración del compartimento venoso inferior. Bien. Hablando un poco ya del análisis patológico de la pieza quirúrgica, podemos hablar del patrón granular, ¿sí? Por microscopía electrónica, basado en la densidad de la presencia de gránulos secretores de GH, y actualmente por inmunohistoquímica la detección de filamentos con queratina, ¿sí? Que la técnica SCAM 5.2, entonces se los divide a los adenomas hipofisarios histológicamente en densamente granulados o intermedios, ¿sí? que digamos, se los divide, pero pertenecen un poco al grupo de respuesta, al mismo grupo de respuesta, que responden significativamente mejor a los análogos de somatostatina en el postoperatorio, y escasamente granulados, que tienen una pobre respuesta, y esto se cree que está asociado
digamos, a la mayor o menor presencia de receptores para somatostatina número tipo 2, que son el objetivo, digamos, de tratamiento con los análogos. La presencia de marcadores de replicación tumoral, como el Ki67 por inmunohistoquímica, ¿sí? Un valor alto se asocia a una pobre respuesta de los análogos y a una mayor tasa de replicación. Y algo relativamente nuevo es, y que viene a colación de lo que había mencionado el doctor Ramírez también quizás al principio, es la expresión de aromatasa en tejido tumoral, también por inmunohistoquímica, ¿sí? Que la podemos hallar en tumores productores de hormona de crecimiento, en tumores productores de prolactina, en adenomas no funcionantes y en tejido normal, pero la densidad es significativamente mayor en tumores productores de hormona de crecimiento, ¿sí? Se vio que digamos, la expresión de aromatasa se relacionó negativamente con la cifra de Ki67, o sea, menor aromatasa, mayor tasa de replicación y menor, en teoría, respuesta, e incluso, digamos, la detección fue mayor en los pacientes que presentaron mayor remisión postoperatoria, o sea, mayores remisiones completas postoperatorias sin recurrencia. Entonces, podría ser un buen marcador predictivo a nivel, obviamente, de pieza quirúrgica, de una respuesta postoperatoria exitosa. Bien. Hablando un poco también de lo que tiene que ver con la histología y a nivel, digamos, del momento operatorio, como mencionó el doctor Rojas y el doctor Pablo, es la pseudocápsula tumoral, que es un tejido, digamos, de transición entre el adenoma y el tejido hipofisario normal. Así las resecciones las podemos dividir en extracapsulares o intracapsulares. Se ha demostrado que en la pseudocápsula pueden quedar células tumorales que vayan a ser foco de recurrencias posterior, ¿sí? Y esto perjudicar una remisión completa. Por ende, digamos, el objetivo es una resección completa del tumor y de su pseudocápsula, y lo bueno es que esto no se vio, digamos, esta resección más completa no se vio a mayor índice o tasa de difusión hipofisaria posterior, o sea, de hipopituitarismo posterior. Bien. Un poco para dilucidar la pregunta del inicio, ¿sí? Según las guías de la Endocrine Society, la última del 2014, el objetivo, digamos, para determinar respuesta bioquímica es determinar IGF-1 y hormona de crecimiento al azar, ¿sí? O sea, en ayunas, a las 12 semanas del postoperatorio. ¿Y esto por qué en teoría 12 semanas? Porque una GH en el postoperatorio inmediato, o sea, el primer día, es variable, ¿sí? Porque que nos dé alto podría tener que ver con reflejar una respuesta al estrés por los somatotropos residuales normales. Una IGF-1 todavía alta podría tener que ver con un clearance más lento debido a las proteínas transportadoras a las que se une el IGF-1, ¿sí? Por lo tanto, digamos, el objetivo sería semana 12, ¿sí? Un IGF-1 normal para edad y sexo a la semana 12, digamos, es concepto de remisión quirúrgica, ¿sí? Aunque si todavía, digamos, bajar los niveles, pero no los tenemos en rango normal, la idea es, digamos, no desesperarse y repetirlos porque puede haber variabilidad analítica. La GH al azar, que también, digamos, la mediríamos a las 12 semanas inicialmente con un corte de 0,14, ¿sí? Nos sugiere remisión quirúrgica y menor a 1, un control. Entonces, en ese caso, digamos, en caso de que esté en el límite de 1 o mayor de 1, la idea es pedir una GH bajo prueba de tolerancia oral a la glucosa, como comentara el doctor Ramírez al principio, ¿sí? Para los ansiosos, o para los que queremos ver cómo evoluciona la curva, se podría hacer un IGF-1 a la semana 6, ¿sí? Que podría ser un indicador de remisión, pero, de nuevo, si da medianamente elevada, se impone posponerlo y repetirlo semana 12 o incluso a los 6 meses, ¿sí? Y un concepto relativamente nuevo, que se ha visto que hay riesgo de recurrencia igual en aquellos pacientes que después de la cirugía tienen un IGF-1 normal, pero tienen una supresión anormal de hormona de crecimiento en la prueba de tolerancia oral, ¿sí? Y si, digamos, esto es con técnicas de ultrasensibles de detección de hormona de crecimiento, ¿sí? Cortes de 0,14 para radioinmunoensayo y 0,15 para quimioluminiscencia, ¿sí? Entonces, si bien una supresión normal predice una remisión a largo plazo en la mayoría de los pacientes, algunos podrían progresar de una supresión normal a una anormal y luego recurrir con el transcurso de los años, ¿sí? Y acá se postula que habría como una desregulación entre el eje GH y IGF-1, de la que todavía, digamos, no hay una explicación clara, ¿sí?
y se vio que en esos pacientes que terminaron, digamos, recurriendo, su nivel de IGF-1 estaba en el percentilo o en el rango superior, digamos, del límite de referencia. Entonces, como concepto a desarrollarse a posteriori es que los niveles de GH tienen un valor pronóstico en pacientes con acromegalia, aún con niveles normales de IGF-1 después de la cirugía. Bien. Algunos autores, como comentábamos en el estudio del principio, ¿sí?, proponen tomar un nivel de GH en el primer día postoperatorio, ¿sí?, en este caso el nivel de corte es de 2, como predictor de emisión bioquímica a largo plazo, pero como comenté al principio son análisis retrospectivos, de centros aislados e independientes. Entonces, habría que confirmar estos hallazgos a gran escala con protocolos y estandarizarlos. Y de nuevo está el tema del estrés quirúrgico y la respuesta somatotropa normal. Y otros proponen hacer una prueba de tolerancia a la semana, ¿sí?, y determinar hormona de crecimiento a los 30, 60, 90 y 120 minutos, con un nivel de corte de 1. ¿Sí? En este caso se vio que un 98% de esos pacientes, digamos, que tuvieron valores suprimibles, la remisión a largo plazo estaba, pero los que tenían un corte mayor a 1, un 41% tenían una recurrencia tardía. ¿Sí? Entonces, para ir finalizando, ¿sí?, conceptos. Como buen pronóstico, digamos, o como posibles marcadores de una buena respuesta quirúrgica postoperatoria, está sexo masculino, la edad más joven, entre signos de pregunta, porque es algo que se debate, obviamente tumores pequeños, intracelares, hipointensos en imágenes ponderadas en T2, tumores densamente granulados, positivos para aromatasa y con un Ki67 menor al 3%, una menor GH preoperatoria y un menor IGF-1 también en discusión, una GH a la sala en el primer día postoperatorio menor a 2, podría tomarse en consideración, ¿sí? Un IGF-1 normal para la edad y el sexo a las 6 o 12 semanas postoperatorias, con una GH menor a 0,14 indicaría remisión y menor a 1 un control, o un nadir, o sea, un mínimo de GH post-prueba de tolerancia menor a 0,14. Como digamos, predictores malos de respuesta bioquímica post-cirugía sería el sexo femenino, tumores grandes con invasión del seno cavernoso y que recubren la arteria carótida interna intracavernosa, ¿sí? Los tumores escasamente granulados con un Ki67 alto, sin pseudocápsula o con una restricción incompleta de esta, mayor GH e IGF-1 preoperatoria, bueno, obviamente una GH a la sala el primer día postoperatorio mayor a 2, un IGF-1 alto para la edad de las 12 semanas postoperatorias, una discordancia entre el IGF-1 y la inhibición de la GH post prueba de tolerancia, o una GH no suprimible post prueba de tolerancia a la glucosa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, espero que haya sido interesante. Bueno, gracias Estefanía. Bueno, les comento a todos a ver si quieren hacer alguna pregunta, están a tiempo. Yo tengo una preguntita para Agustín y me parecería interesante saber si con las variables que tiene el diagnóstico de la curva de tolerancia a la glucosa y con un valor dudoso, ¿qué otro método de diagnóstico o qué podríamos realizar como método de diagnóstico en esos casos? Respecto al nadir de hormona de crecimiento, Rodri, sí. En realidad lo que marca este estudio es que muy pocas personas de las 525, solamente 32 presentaron niveles de hormona de crecimiento en el nadir por encima de 0,4. Y de esas 32 personas, todas presentaron un factor de crecimiento insulinosímil normal. Entonces, justamente lo que permite este trabajo es dar un poco de luz a una cuestión importante, hacer el diagnóstico tempranamente. Cuando uno analiza una prueba diagnóstica con una variable continua, como en este caso puede ser glucemia, en este caso es factor de crecimiento insulinosímil, para definir un valor de corte, uno hace un análisis ROC. Entonces tiene un grupo de pacientes sin acromegalia y un grupo de pacientes con acromegalia.
y compara los valores de IGF-1 o de hormona de crecimiento en este caso. ¿Qué sucede? Tener dos grupos así puede generar que el valor de corte para poder diagnosticar o para excluir acromegalia sea más alto. ¿Por qué? Porque los pacientes acromegálicos que ya tienen el diagnóstico hecho probablemente tengan una enfermedad tardíamente diagnosticada con mayores valores de hormona de crecimiento, mayor valor de hormona de crecimiento tanto al azar como en el nadir, y mayores niveles de factor de crecimiento insulino simple. Y lo que dice lo que aclara este trabajo es que muy pocas personas, casi ninguna, con los métodos ultrasensibles de electroquimioluminiscencia, presentan un nadir superior a 0.4. Por lo tanto, excluimos diagnóstico de acromegalia cuando tenemos un nadir menor a 0.4 y métodos ultrasensibles. Ahora, cuando se usan métodos tradicionales estándar, el valor de corte que se plantea es 1, pero bueno, por eso siempre es conveniente derivar las muestras o hacer este tipo de análisis en laboratorios con un alto flujo de este tipo de determinaciones. No sé si fui claro. Sí, muy claro. Te hago otra preguntita. O sea, redondeando, hay una muy baja tasa de falsos positivos. Perfecto. Y todos Siempre estos sería... pacientes que fueron falsos positivos tenían IGF normal. Perfecto. ¿Siempre sería necesaria hacer la curva para tener el diagnóstico? Queremos mostrar algo. ¿O en qué casos no? Bueno, siempre se lo llevaron preso, digamos. En realidad, si yo tengo un paciente con el diagnóstico fenotípico hecho, probablemente con un factor de crecimiento insulinosímil y una GH al azar, sea suficiente. Lo real es que, o sea, si el paciente viene pintado y te dice yo soy acromegálico, bueno, podría prescindirse, pero se recomienda, digamos. ¿Cuándo es dificultoso? ¿Cuál es un punto álgido del diagnóstico en pacientes con diabetes? En el cual la prueba de tolerancia a la glucosa puede estar un poco blunteada y no se logra completamente inhibir la secreción de GH. Y por otra parte, los pacientes que tienen deficiencia de insulina, por ejemplo los diabéticos tipo 1, los pacientes que tienen resistencia a la insulina, pueden tener valores falsamente normales. Entonces, verdaderamente es un desafío diagnóstico en pacientes con diabetes. Y los autores de las guías o de algunos trabajos puntuales plantean en estos casos hacer un test o una prueba de glucosa o una prueba de TRH. Pruebas que no siempre están disponibles en el medio clínico, digamos, o en otros países como el nuestro. Rodi. Gracias, Agustín. Sí, Héctor. Acá estamos con Pablo, que le queremos mostrar ya la parte final. Digamos, vamos a hacer esta y otra entradita más de 1 minuto. Le queremos mostrar cómo está todo limpio, el seno cavernoso, el dorso celular, y cómo se ve la carótida, lo van a sentir con el Doppler. ¿Me escuchan? No, ahí no escucho el Doppler. Ah, vos te escucho. No. Perdón, no veía. Ahora sí. Estamos trabajando ahora con una óptica de 45 grados. Sí. La angulación nos permite revisar y algo así como espiar a la vuelta de la esquina, porque con una óptica de 0 grados tenemos una visión recta, en cambio con la de 45, al tener la fuente a través de la cual obtenemos la imagen adentro del campo quirúrgico, nos podemos meter adentro de la silla, podemos ver distintas estructuras anatómicas. Fíjense, ahí estamos viendo hacia lateral, estamos afuera. Acá tenemos una visión hacia arriba. Es un poco difícil de lograr a veces una buena imagen, suero. Y ahora lo que queremos mostrarles es cómo entrando al lecho tumoral vemos las estructuras anatómicas y podemos controlar si hay algún resto tumoral. Ahí estamos viendo la glándula en el extremo superior, que está rebatida con la cureta. Ahí el aspirador está entrando a la silla. Lo que se ve
al fondo es el dorso celar, ahí donde está apoyada la aspiración. Esto es una imagen recta, entonces verlo con una óptica de 0 de 45 es lo mismo. Vamos a ver ahora el lado derecho, que es hacia donde tenía extensión. Espera, Pablo, que me está El enganchando tumor. esto. Dale, ponelo. Va a tener que entrar con el aspirador o un disector. Para... No, bueno. Ahí está, dale, girar. Ahí está. Ahí estamos apuntando hacia el lado derecho del paciente. Ahí Suero. va. A ver si podés levantar la glándula. Sí, voy a tratar. A ver. Mientras tanto, te Ya. puedo hacer una preguntita. Alejate un poquito. Ahí está. ¿Te puedo Ahí está, hacer ahí una está. pregunta mientras tanto? Sí, obvio. La doctora Graciela Besone pregunta, ¿cuáles serían las limitantes para la cirugía y la conducta para tomar en estos casos? ¿Cuál sería qué? Las limitantes para la cirugía. ¿Cuándo sería que Digamos, una cirugía no se puede realizar, digamos? Si el paciente tiene una Interpreto contraindicación. eso, ¿no? Sí. Si el paciente tiene una contraindicación para anestesia general, hay que considerar otras terapéuticas, ya sea tratamiento médico o suena. radiocirugía. Y antes Ahí está una de bien. las extensiones era que tenga, una de las limitaciones o contraindicaciones, además suero, es que tenga una extensión supracelar muy grande y que tenga poco componente celar. Porque en esos casos, el tumor tiene poco espacio para descender y es difícil, digamos, Fíjate si lo resecar de enfocar. esa zona Ahí está. desde abajo. En ese caso hay que optar por una vía externa, una craniectomía externa. Miren, ahí estamos. ¿Podés hacer foco? A ver. No, está acostado. Ahí estamos en la pared lateral del seno cavernoso ahí. Miren, esto que yo toco en el aspirador es carótida. ¿Eso ven que late ahí? Sí, sí. ¿Se ve latir? Bueno. Sí, Ese es donde estaba el tumor, la pared lateral del seno cavernoso. Esto es dorso celar. Ahí yo voy a sacar la cureta y voy a poner el Doppler y vamos a la carótida. Esto me molesta. Bájalo un poquito. ¿Suero? Rodri, después puedo hacer una acotación. Más para arriba, Sí. Pablo. A propósito de lo que pregunta Graciela. Ponla al cero, ponla al cero. Sí. A ver si está mejor. ¿Puedo, Héctor? Sí, habla Agustín. Bueno, una de las posibles contraindicaciones también es que la posibilidad de curación con la cirugía sea inaceptablemente alta. Y esto también, además de agrego lo que plantea el doctor Pablo José, es la clasificación de NOPS, que es el compromiso o la extensión hacia el seno cavernoso. Igualmente, Sí, no es una contraindicación absoluta, porque está demostrado también que citorreducir el tumor con análogos de Ponelo somatostatina bajito. incrementa la respuesta a los análogos de somatostatina. Entonces uno podría hacer un tratamiento con análogos, citorreducir, y luego se observa una mejor respuesta en el caso de remisión o control de la enfermedad. Agustín, ¿me escuchás? Sí. Escuchen ahí. Esperen un segundito. ¿Sienten? Sí. Sí, se siente perfecto. Bueno, eso es, enfoca bien, Pablo. Eso es la carótida. Que está... Esa es la pared lateral del seno cavernoso.
Ahora le vamos a mostrar un algodoncito que está todo limpio y ya nos vamos al quirófano, le mostramos después el cierre como queda y ya está. Perfecto. Y agrego algo. Esto es, para que ustedes se fijen, vamos a correr. Este es el dorso celar, todo limpio, ¿ven? La pared del seno cavernoso derecha también toda limpia, ¿la ven? Ahí. Y ahora vamos a correr. Esto que tenemos arriba es hipófisis. Y ahora vamos a correr de este lado. Lo que vamos a mostrar es también la pared del seno cavernoso. De este lado también toda limpia. ¿Eh? Y no se ve que ya no hay tumor. Así que esto es criterio de resección completa, quirúrgica. Con pseudocápsula sacamos todos los pedacitos de pseudocápsula que habían quedado. Fíjense que eso que se da atrás es dura madre del dorso celar. Y acá arriba es toda la hipófisis. Si quieren nosotros ya nos vamos y les mostramos por al final, ahí se ve la hipófisis colgando y latiendo, ¿la ven? Y ahí se ve esto que está acá, eso es la carótida, eso que está latiendo allá al final. Ahí. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Se ve Bien, muy perfecto. bien. Bien, bueno. Les mostramos después un minuto el cierre y ya estamos nosotros. Bueno, perfecto. Agustín, ¿vos querías comentar alguna cosita más? Y justamente lo que contó previamente Estefanía, siguiendo con la pregunta de la doctora Besone, es que la resonancia magnética nos puede, para el diagnóstico nos puede decir mucho. Si tenemos una lesión hiperintensa, probablemente esto correlacione con el tipo de granulación que tenga en la microscopía electrónica. Una hiperintensidad probablemente también se traduzca en una disminución en la posibilidad de que haya un control de la enfermedad con análogos de somatostatina. A propósito de esto, tuvimos, bueno, creo que el sigue Raquel, una paciente con la doctora Dobri, que está presente aquí, en el cual se desestima la conducta quirúrgica, porque era un macroadenoma que invadía seno y que no complicaba el quiasma óptico, y se controla la enfermedad con análogos de somatostatina. Porque al fin y al cabo, uno de los objetivos del tratamiento es disminuir el impacto en las comorbilidades, ¿no? Y también la mortalidad. Bueno, perfecto. Bueno, yo solamente quiero hacer un comentario final, digamos, antes de ir de nuevo a la parte quirúrgica, que, bueno, indudablemente estamos viviendo una situación difícil, complicada, sobre todo el personal de salud, pero a su vez tenemos estos medios que realmente son integradores, ¿no? Podemos llegar a personas de distintos lugares, hasta podemos meternos dentro de un quirófano y sin barbijo, que ya es mucho. Y bueno, y agradecemos a todos los expositores realmente las excelentes disertaciones, a los cirujanos, la excelencia de calidad de la cirugía y de los videos realmente, y por supuesto, indudablemente a la paciente que ha brindado su consentimiento, al Grupo Gama que nos ha brindado todo el apoyo para poder realizar este taller, y sin dudarlo a todos los presentes, muchas gracias. De todas maneras, vamos a hacer un pase para cirugía. ¿Vos me escuchás, Héctor? Escucho, Rodi. ¿Ustedes están escuchando? Sí, sí. Bueno, ¿podés poner, Hernán, la endoscopía como cámara grande y la general, perdón, la que va a la cara del paciente como picture in picture? Bien. Ahora lo que le vamos a poner a mostrar rápido, como dijimos, esta era una paciente que no tiene fístula, ustedes vieron que no salió nada de líquido y tiene la glándula tapando la cisterna. Vamos a hacer un cierre simple que es con un parche de Duragen. Habla. Cortar el parche. Independientemente de que Tijerita. no haya fístula, tenemos Disección. que disociar la cavidad endocraniana de las fosas nasales. Entonces, hacemos una reconstrucción multicapa. Hay distintas opciones para reconstrucción. Hay equipos quirúrgicos que tienen preferencia por grasa abdominal, rellenar esa cavidad con grasa.
Nosotros creemos que si hay un tumor que está desplazando una estructura sana, como la glándula, la hipófisis, lo ideal es no dejar algo que haga un efecto de masa y que desplace esa glándula normal, sino que se restituya la posición normal, anatómica y fisiológica de la glándula. Entonces lo que hacemos es colocar Dame Surgicel, no. Surgicel fibrilar dentro de la cavidad. Fíjense que también tenemos una buena hemostasia. Es importante hacer una hemostasia meticulosa, ver que no haya ningún sangrado dentro de la cavidad, de la región celar. Así como posteriormente también controlamos en las fosas nasales. Este material es reabsorbible, es óxido de metilcelulosa, que es un hemostático, el cual después se reabsorbe, con lo cual nos permite, Pongo el por un parche, lado, ya. no tener un espacio muerto, y por otro lado, después lograr lo que decíamos de restituir la posición normal de la glándula. ¿Dice Héctor? Esto que estoy poniendo es el parche, que es un parche de un material que es una estructura colágena derivada del cerdo y permite generar una matriz para que se regenere el cierre, ¿no? Esto es reabsorbible. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense que es como autoadhesivo, ¿no? Es como que queda pegado. ¿Nos escuchan, Rodi? Sí, Agustín. sí, perfecto. Bien. Entonces, se está viendo muy bien. Bien. Ahí ya está, el hueso está y la cavidad. En realidad no está la cavidad craneana abierta porque no se abrió la cisterna, pero sí la región celar, y esto lo aísla totalmente. Encima de esto le ponemos otros materiales adhesivos y así queda cerrada básicamente la cirugía. Tenemos el Aderus. Fíjate ahí sobre la gasa. Como ven, trabajamos siempre a 3 o 4 manos, ¿no? O sea, esto no es una cirugía, la hace un cirujano solo, sino siempre son maniobras que hace uno y el otro lo asiste, y en eso es importante el trabajo en equipo, ¿no? De venir haciéndolo hace rato porque te vas conociendo como todo. ¿Querés que ya ordenemos? Bueno, Rodi, esto es básicamente todo de nuestra parte. Esperamos que lo hayan disfrutado y que les haya servido. ¿Me escuchás, Rodi? Sí, te escucho. Bueno, muchas gracias por todo, fíjense, excelente. Dame, Pitita, espera un segundito, le mostramos el pegamento, que es la parte final. Espera. Lo que vamos a poner ahora es un pegamento biológico que también se reabsorbe, pero que ayuda a inmovilizar el parche. No se ve bien. Ahí está. Ahí está, Bien. ¿Eso es un pegamento que se solidifica? ¿Cómo es ahí? Sí, esto tiene la consistencia de plástico. Disector. Después Ajá. se va poniendo más duro y también es un material reabsorbible. Fíjense que ya está duro, ¿ven? Ajá, sí, sí. Y funciona como una barrera más. Después colocamos algunos espongostán y después también es importante restituir la posición normal de las estructuras nasales. Este cornete superior que está luxado, el cornete medio, los volvemos a posicionar hacia medial para que tengan una posición más anatómica. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva a tener los tapones nasales los últimos tiempos? Los tapones nasales 24 o 48 horas. Y últimamente estamos tratando de no dejar tapones de esponjas expansibles, y en este caso no vamos a dejar tampoco. ¿De acuerdo a qué?
No, de acuerdo al tipo de reconstrucción. Esto es una reconstrucción simple, no tuvo fístula. Ustedes ven las fosas nasales están sin ningún tipo de sangrado. Hay veces que en los Cushing, sobre todo, o a veces también en las acromegalias, tenemos unas mucosas hipertróficas, debilitadas, muy sangrantes, que hay un sangrado en napa de todos lados. En esos casos preferimos dejar tapones nasales. Después, si hubo una fístula de líquido cefalorraquídeo y también queremos dar un ahora sostén ponemos. más, ¿Me das desde la micrófono? nariz también colocamos tapones de esponjas expansibles. Micrófono mío. Perfecto. Acá hay una pregunta, Rodi. Sí. Hay una pregunta. Santiago Silva Tamayo pregunta si colocamos drenaje lumbar después de la cirugía. Eso, como dijo Pablo, el drenaje lumbar es una herramienta para el manejo de la fístula de líquido. Hay varias escuelas, ¿no? Que hay algunos que lo ponen de rutina y otros que lo ponen solamente si se abre la aracnoide y sale líquido, y otros que lo ponen solo si hay una fístula postoperatoria. Nosotros lo usamos muy pocos, en 100 casos operados por endoscopía pura, tuvimos 3 casos de fístula y que utilizamos el drenaje, y con el drenaje se solucionó la fístula. No lo dejamos de rutina, pero es verdad que hay distintas posiciones y en esto no hay trabajo randomizado, prospectivo, donde uno pueda tener una conducta inequívoca, ¿no? Son distintas posturas y escuelas de manejo. Perfecto. Ahí veían cómo reposicionados los cornetes. Este es el cornete en medio del lado izquierdo, esto es la pared lateral nasal, la posición ciforme, bula etmoidal. Y esta es la imagen anatómica normal de la fosa nasal. ¿Sí? Fíjense que tampoco hay ningún sangrado activo. Así que bueno, así creo que están viendo la cámara que apunta a la nariz del paciente. Ya estamos casi terminando la cirugía. Falta poner 2 o 3 espongostán en el fondo, que es algo rápido, y ya terminamos. Así que, Rodi, muchas gracias por todo. A vos y a todos los disertantes, los que nos ayudaron, a la gente técnica del hospital y a Hernán Hellman, que vino a hacer el soporte de imágenes, y bueno, obviamente al hospital, que siempre con esto nos apoya siempre, al Grupo Gamma. Así que bueno, fue un placer poder mostrarles la cirugía. Bueno, muy buena experiencia, realmente me parece que fue un taller muy exitoso y creo que es muy importante este tipo de conjunción entre la parte quirúrgica y la parte clínica. Así que, bueno, gracias a todos, gracias a los participantes, gracias a los asistentes, y bueno, debido a la hora, realmente puede quedar un montón de preguntas, pero realmente ya la hora no nos da como para seguir. Bueno, muchas gracias a todos.